Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta nueva edición de Montoyas, el show de Juan Pablo Montoya, aquí en As Colombia. Y Juan Pablo, desde que nos conectamos, me dijo, nos vamos a pelear en este podcast de hoy. Pero mire, como quiero que empecemos de manera positiva, lo saludo, Juan, en Colombia, aparte que está en Colombia, yo estoy aquí en Europa, ya nos contará cómo le fue en su travesía regresando de Australia, pero saludarlo, felicitarlo por F1 TV, muy buenos comentarios, mucha gente lo pudo ver a usted también en la transmisión en español y preguntarle para empezar con algo diferente antes de hablar de Fórmula 1, por Fórmula 2 y por el fin de semana de Sebastián, porque si bien hubo problemas en clasificación, remontada y puntos. Sí, Valentina, un saludo a ti, un saludo a toda la gente. A ver, en efecto, estábamos rápidos. Lástima, se le fue el carro en la penúltima curva, antepenúltima curva, que es una rápida a la derecha. Se tiró un poquito más, pues ni siquiera tiró más rápido, pero levantó a la mínima de la curva mucho y le estaba saliendo y se le fue el culo saliendo de la curva, la cola se le fue saliendo de la curva y ahí perdimos 7, 8 décimas solo ahí. Entonces, por un lado, da rabia porque donde no hubiera salido perfecto, estábamos quinto, y donde salíamos bien, estábamos segundos, terceros. No teníamos para hacer la pole, pero estábamos fácil entre terceros y quintos. Y ahí el fin de semana hubiera sido muy diferente. En la primera carrera veníamos bien y fue a pasar a Herta y Herta se aguantó, lo pasamos entrando a la 9 y Herta por aguantarse en la 10 por dentro, pero él estaba por dentro, pero en la posición que está Herta, la curva es muy incómoda, muy lenta. Sebas trató de profundizarla para cuando Herta frena y Herta no frenó y nos tocó y ya cuando Sebas, mejor dicho, fue un error de Sebas porque nunca había corrido con Herta y bueno, ahí bajó a 19 y llegó noveno. O sea, teníamos buena velocidad. El domingo hicimos una buena largada y la estrategia del equipo fue parar antes, para ahí mismo que se podían parar de las blanditas, porque nosotros normalmente tenemos un poquito más de degradación y pusimos las duras y hizo un muy buen trabajo en el outlap y las primeras 2 vueltas y ganamos muchas posiciones. El problema es que cuando uno empuja las llantas así, el resto de la carrera sufre porque Aguantando. aguantando porque ya maltrataste las llantas. Entonces es complicado porque para mí nos faltó un poquito de velocidad el domingo, pero si uno lo mira de la manera que lo mira el equipo, no estábamos mal para nada. Eh, Se cometieron un par de errores. El equipo cometió un error soltándolo a grilla y lo metieron contra un carro que venía y golpearon el carro y multaron al equipo por eso que salimos de buenas con eso. Y él entrando a pits frenó súper tarde y se le bloquearon las llantas y cuando espichó el botón tiene un protector, como un anillo protector y toca meter el dedo como dentro del anillito para poder espicharlo y lo espichó, pero no lo espichó hasta el fondo y no le activó la velocidad de los pits. O sea, En otras palabras. en otras palabras, fue extremo la circunstancia, tiró el dedo a llegar, pero no le llegó el dedo. Pensó que lo había espichado y no lo espichó y nos dieron 5 segundos de penalidad por velocidad en los pits, que es lo que hay. Pero así todo terminamos en los puntos, sumamos puntos. Y Eh, que hubo safety car, porque el safety car los volvió a poner todos juntos, entonces en ese Porque momento ahí cuando nos yo vi la costó, claro, penalidad a Sebastián, yo dije, no, con safety car, muertos. muertos, pensé yo dije, no, no, Sí, ya sí, no yo hace también. puntos. Y exacto, ahí estamos muertos y la verdad la sacamos barata. La sacamos Sí, barata, que es bueno. Pero lastimosamente, por el otro lado, hubiera podido haber sido un mucho mejor fin de semana. Para todo el drama que ha habido en el equipo que hemos hablado, con el cambio de la gente y todo, se hizo un buen trabajo. Hay muchas cosas que vienen, que es bueno. Creo que si llegan a cancelar Bahrein y Jeddah, sería muy bueno, que teóricamente hoy anuncian. le Nos iba a llegó, preguntar por eso, Juan, que usted a nos ver, cuente en primicia. realísticamente ir al test de Bahrein en 2 semanas o en 10 días, no va a Es pasar. imposible. Es imposible. Y ir a la carrera tampoco, porque sé que, por ejemplo, el equipo de Campos, que era un hotel que nosotros nos quedábamos antes, los llamaron y le dijeron, oiga, aquí cayó un coso de esos y dañaron el hotel, o sea, no hay hotel. Entonces, no, Bahrein no va a pasar. Y Jeddah, con toda la situación.
personalmente no creo que Fórmula 1 arriesgue ir ahí, ni Fórmula 2 ni nada, entonces toca mirar. Hoy es el anuncio. Si escenario ideal, yo lo que Fórmula 1, que Fórmula 2 y Fórmula 1 hicieran, es que nos llevaran a Zandvoort, por ejemplo, y ahí pueden hacer F2 y F3 en este fin de semana y completan las carreras europeas de F3. Y a nosotros nos podrían llevar, por ejemplo, a Cota. Si el porque ahí Claro, sería el como nosotros promotor quien tenemos el break tendría. grande, como nosotros tenemos entre Baku y Qatar como 2 meses, ahí Mm. ir a Cota sería muy fácil. Entonces, pues, hacer carrera de soporte en Cota podría ser muy bueno y yo sé que siempre han mirado tratar de llevar Fórmula 2 allá, pero eso es el ideal desde nosotros mirándolo de afuera. Sí, claro. Eh, Hoy, ahorita pregunté antes del podcast para ver si había primicia y no hay. Es que, ¿sabe qué me dijeron el otro día? Y a ver, le pregunto a usted y usted me dice qué puede decir y qué no, pero también hay un tema y es quién cancela primero. Porque por un lado la Fórmula 1 siento yo que tal vez dice, bueno, si lo cancelan ellos, perdemos menos plata y el promotor por otro lado quiere que sea Fórmula 1 quien cancele y por Claro, eso insiste en tener la carrera. Bahrein no tiene argumento. Jeddah tiene argumento de decir que están suficientemente lejos porque llegas al otro lado Él de es al otro Saudi, lado. pero mire que los misiles llegan hasta Chipre. Y el tema es Entonces, que habiendo a ver, yo no soy experta en política, pero un evento tan grande como la Fórmula 1 y estar ahí que hoy tan en día cerca realmente es... los dueños son americanos, que es Liberty. Ujú. No creo que, no, por eso no, yo no veo que pase. Yo creo que sería más que cancelen las 2 carreras este año y no pasaran, que reemplazarlas, porque reemplazarlas a este punto es muy complicado. Se habló de Portimao y de Imola, pero lo que yo le explicaba a varios seguidores que me escribieron es muy difícil el tema de la logística, las boletas, todo tan encima. No, no hay cómo montar un evento y Hmm. hacer un evento por ir a gastar plata y dar, ¿sí me entiendes? No, no lo veo, no lo veo. Entonces hay que mirar qué pasa y yo creo que sería una cosa más de fuerza mayor que se cancelan y ya, y es un motivo muy lógico. Ujú. Entonces, pero eso lo van a anunciar esta semana o la próxima. Sé que lo de Fórmula 2 nos quedaron de mandar un email. Ayer nos llegó un email diciendo que hoy llegaba un email contando cómo era el plan de trabajo. Por ahí también leí que Los Fórmula test 1, que los Fórmula podrían 1, ¿cómo? Los test, Los perdone que lo pueden hacer en interrumpa, cualquier los pueden, momento. eso le iba a preguntar, los test de F2, porque para las personas que no saben, F2 siempre después de Australia hace unos test previos antes de ir a Bahrein y Arabia Claro, que son Saudita. ilógicos, Sí, pero igual porque los hacen. claro, pero es que tienes test de pretemporada y unos durante temporada que es después de Después una de la primera carrera, fuera mitad de temporada, pero es que no. Exacto, deberían pasar 3 o 4 carreras antes de hacer el siguiente test, pero Ahora, ese test lo pueden mover a cualquier circuito en a teoría, cualquier Barcelona, circuito. Imola, Portimao, donde quiera. Red Bull, a donde quieran moverlo, Si usted exactamente. pudiera escoger un circuito, ¿qué circuito le parecía bueno para que testeara F2 en este tiempo? Silverstone. Vea Un pues. Silverstone, volver a Barcelona no sería malo, eh, porque Barcelona ya los equipos fueron, tienen referencias y pueden probar cosas nuevas. Entonces, para los equipos, y volver a Barcelona no sería una mala opción, por ejemplo. Mm. Tendría que ser un circuito de los que corremos. Ir a un circuito que no corremos sería perder el tiempo. Sí. O sea, ir a un Imola o un Portimao no tendría sentido. Exacto, ni Imola, ni Portimao, ni Jerez, ni Palencia, ni nada de eso haría sentido. Sí. Pues bueno, vamos a ver qué resuelven la Fórmula 2. Ya nos contará usted si no se publica antes, Juan, para la próxima semana. Y hablemos también de lo suyo de F1 TV, Juan, porque muy buenos comentarios de sus salidas en F1 TV. No entendí es cómo funcionó la lógica, porque aquí en Alemania pues yo no lo pude ver, pero usted estuvo en inglés, digamos, En durante la inglés todo mayor el fin de parte del semana. fin de semana, pero hubo algo que hizo en español, ¿o no? Sí, a ver, yo en inglés cuando hago el show normalmente el jueves, que es el que sale en YouTube. Mm. Hago el show, hago los pres y post prácticas y pre y post clasificación y pre y post carrera. Y durante prácticas a veces hago pits o hago pista como este fin de semana
Em, y es chistoso porque muchas de las cosas, por ejemplo, hice el primer día lo de la primera y segunda curva y hay un tapete. Y dije, a ese tapete toca tener mucho cuidado porque sale uno por el tumbaperro, pero si se pasa, si uno llega a tocar el tapete y pone el carro a fondo en el tapete, lo manda uno a la M. Y Kimi Ibai hace exactamente eso. Ah, Y o sea, la entonces misma parte que fue, usted dijo. sí, sí, lo que dije yo, él se montó al tapete, se montó al bordillo tumbaperro, y normalmente se monta uno, se devuelve y hace la curva. Y él se montó, puso a fondo y pasó derecho, y en el momento que toca el tapete, el carro hace ¡pic! Y se va. Ahora, un milagro que los mecánicos de Mercedes hayan tenido ese carro listo porque qué, qué Claro, trabajo. claro, la parte de atrás es más dramática, mira. Si no daña el motor, entonces sueltan la caja y Ujú. tienen una caja nueva con suspensión, frenos, todo listo, los frenos purgados, las líneas, todo. Y es conectar mangueras, apretar la caja y queda la cola otra vez puesta, ponen un piso nuevo, un alerón trasero nuevo, toda la parte de atrás nuevo y sale. Esa parte es fácil. Arreglan el piso, los partes de fibra de carbono es muy fácil. Si dañaron radiadores, se demoran un poco más porque te va a quitar radiadores, poner radiadores y toca volver a calentar todo el sistema. Y lo complicado es la delantera, la suspensión delantera, porque la suspensión delantera, si no hay daño de chasis, tienes que soltar todas las monturas y tienes que cambiar todas las monturas y todo y reemplazar todo. Normalmente la esquina la tienen armada completa Ujú. y alineada y lista, entonces lo que tienes que hacer es soltar de donde se rompieron y montas la punta entera. Y pues la única manera de tenerlo listo. Sí. Y ahí Y yo creí que Mercedes estaba haciendo el ejercicio más de ensayar a ver cómo funcionaría tener que arreglar el carro para aprender. Me sorprendió sobremanera que lo pudieran tener listo. Y ayudó la salida de Max. sí, sí, al final la bandera roja por la salida de Verstappen es lo que les termina dando el tiempo, ¿no? Y hablando de la salida de Verstappen, Juan, yo estaba viendo la transmisión de Sky acá en Alemania y ellos analizaban que era error de piloto, pero la salida en clasificación, error de piloto y también problema con el auto. Como una mezcla de ambos. ¿Usted qué dice? O Eh, voy a hablar, sí, genérico. Vamos a hablar genérico. Para no, para no meterte en es que usted problemas. dice que yo lo echo al agua, pero es que usted se echa al agua solo porque usted no controla sus Sí, caras. Entonces usted se ríe y sí. empieza. Sí, a Ya ver. se echó solito. Sí, pero voy a ser genérico. Para mí fue una mezcla de error de piloto y error del sistema. Y viene mucho del problema de no empujar el carro en los test. Porque en los test para no mostrar velocidad, no atacan los frenos tanto, no maximizan, ¿me entiendes? Prueban los sistemas y entonces, haz de cuenta, ponen a que quieren recuperar mucho los frenos. Pues con los frenos recuperar mucho la batería y recargar mucho, porque más puedas recargar, más cuando salga a la siguiente recta, más energía tienes. Entonces yo creo que lo tenían súper agresivo y probablemente Max espichó los frenos más duro de lo que le había espichado antes. Y Para entonces, recargar más. para recargar y para maximizar la frenada. Entonces, maximizó la frenada y en el momento que esto recuperó mucho más con la extra presión de freno, se bloquearon las llantas y eso es como jalar el freno de mano a 300. Entonces, Hmm. hasta luego. Hasta Entonces, luego. la gente está diciendo, no, que es que se bloquea el sistema. No, el sistema se bloquea porque piden porque, a ver, te explico, desde más torque haga, desde más resistencia haga, más carga la batería. Entonces, cuando hacen mucha resistencia y además que normalmente cuando uno va lo más rápido es cuando más downforce hay, entonces es donde más abusan el sistema, pero si le pones demasiada presión inicial y mucho pico inicial, pico quiere decir que le metes la presión muy rápido y los frenos normalmente tienen frenos nuevos y frenos con mucho agarre, no hay nada que hacer. Juan, hablando precisamente de estas nuevas regulaciones, a ver, han Cuéntanos sido de tus control. regulaciones porque yo he visto tus reacciones. Sí, pero le pregunto porque ha sido controversial para bien y para mal. O sea, mucha A ver, gente yo te le hago una gustó pregunta. y yo le reconozco, las primeras vueltas uno se entretiene, o sea, las primeras vueltas uno está pegado al televisor, Ok, y pero yo te la devuelvo. O sea, ¿a ti te parece que lo que tenían antes era real?
No, el DRS también es artificial. ¿Quién va a decir que el DRS no es quién se quejaba artificial? del DRS? No, la gente igual se quejó por muchos años, pero Y el aquí va DRS, acá, entonces, a ver, es ¿y como entonces qué? todo. ¿Por qué lloran? ¿Por Juan, qué yo lloran? creo, sí, pero yo creo particularmente con el DRS, y esta es mi opinión, en la clasificación me parece a mí que fue muy duro ver la clasificación, sobre todo porque por el super clipping uno los ve pasar de 330 kilómetros a, o sea, escuchar, ver un onboard en clasificación como fanático. Lo estoy dando mi perspectiva como aficionado viéndolo en la sala de la casa porque usted los ve en persona y ya nos tiene que contar también cómo vio los carros en persona porque debe ser otra sensación totalmente distinta a la que uno tiene en la casa. Pero uno viendo una clasificación en la casa le queda a uno la sensación de que en realidad no están empujando a fondo y que así quisieran no lo pueden hacer porque el super clipping los hace bajar en la recta y queda uno, ok, Pero no, eso, le pregunto, ahí, usted sabe más que yo al final, pero no, yo no sé mucho. Eh, Primero que todo, el tema del superclipping me parece el término más bruto y del mundo. el periodismo y la Fórmula 1 lo pusieron así. Total, pero eso no quiere decir que no tenga mi opinión. Y yo creo que mucha gente No, no para que no entiende diga qué que es lo eso. inventé yo. No, pero es que es muy sencillo. Eso es como cuando va uno en una bajada y quiere baja uno de cambio para que se frene más el carro. Y entonces cuando está en una bajada y va y quiere usar menos frenos, baja más de cambio y va con un cambio más bajito para que el motor suba más de revoluciones. Eso es todo. Eso es lo que están haciendo, es forzando más el motor en las frenadas para que cargue más rápido la batería. Eso es todo lo que es el super clipping. Entonces, Ahora, para la mí, consecuencia es que reduce la velocidad, porque justamente para claro, cargar la pero batería baja. es que eso es parte de la tecnología nueva y lo increíble que es. Los equipos no lo tienen que hacer. Tú no lo tienes que hacer, más que sale a la siguiente recta y tienes menos batería. Entonces tienes dos opciones: recargar a un poquito más y tener mucho más recta, o no hacer el super clip para que los fans estén contentos y ir más lento en la recta y andar más lento. No, pues a ver, el Eh, equipo va a y buscar ir más rápido, así le toque hacer el super Claro, clip. y es que eso tiene su ciencia, es que las levantadas, la parte de la recuperación de la batería tiene su ciencia y el que lo hace bien gana tiempo. Mira mira la diferencia entre Russell y Antonelli, que Russell tenía siempre más recta que Antonelli y le duraba más la batería. ¿Por qué? Sí, porque si uno mira el onboard de Antonelli, por ejemplo, también en la vuelta de clasificación, el onboard de Antonelli, si uno lo mira sin conocimiento de nada, solamente viendo el onboard y viendo la vuelta, uno diría, Antonelli hizo mejor vuelta, entre comillas, pero Claro, pero George maneja Antonelli muy bien no la energía. recargó, No claro, exacto. Antonelli no hizo tan buen trabajo recargando la batería y el timing de recargar la batería fue mucho mejor el de Russell, el manejo de Russell, y eso es parte de lo que hay en Fórmula 1. Es como la gente decir, es que mire cómo pasan la recta antes, y la gente se emocionaba cuando tienen 30 kilómetros de ventaja, 20 o 30 kilómetros de ventaja porque el alerón va abierto. Y me van a decir que eso era normal, que eso es súper, que eso es buenísimas las carreras. No, pues, Eso es también lo era más artificial. artificial, Exactamente. pero Entonces, es, ¿por qué si era artificial está visto bien y ahora que es artificial igual? Y al revés, la tecnología es mucho más avanzada y la parte de tener más eficiencia en las rectas, porque lo que la gente no entiende es que ahora el motivo de ir con los alerones abiertos en la recta es para que los carros sean más eficientes, porque no tienen aerodinámicamente, no es para claro, porque adelantar no como tienen, antes. no son para adelantar, Exacto. es Sí, eso lo solo para que explicamos sean en más redes. eficientes porque tienen mucho menos combustible. Entonces, lo que están volviendo son unos carros más eficientes, que al fin y al cabo, eso es lo que se busca siempre en tecnología, es cómo avanzar las carreras. Fórmula 1, ¿qué es al fin y al cabo? Aparte de ser un deporte, ¿por qué las fábricas entran a Fórmula 1? Lo discutimos la semana pasada, porque quieren probar cosas Exactamente. para llevar a Es, los autos normal. Ahora, yo creo que otra parte de las críticas, Juan, se habla mucho y le quiero preguntar a usted como piloto, para usted, ¿qué es la esencia de la Fórmula 1? Porque mucha gente dice, la Fórmula 1, el automovilismo está perdiendo su esencia y, por ejemplo, hubo muchas críticas a Fórmula 1 por la gráfica de los overtakes, de los adelantamientos, pero de fueron. pero
Y los acá otros leí, 45 fueron con DRS, son iguales de falsos. ahora, Bortoleto lo dijo incluso, muchas veces adelanté a alguien ni siquiera porque no quería, sino porque se le acababa la batería y pues pum, lo pasaba y ya está. Y eso quiere decir que él estaba haciendo un mejor trabajo que la otra persona. O sea, para Es que usted eso sí se les puede llamar adelantamientos, sino como mucha gente dijo es que eso no eran igual. adelantamientos. ¿Cómo que no? Es que sí son. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo puedes llamar un adelantamiento cuando tienes una ventaja de 30 kilómetros por hora por el alerón? Adelantamiento, cuando no hizo nada el piloto, solamente pichó un botoncito y como dicen ellos que es como jugando a Mario Kart y cuando abrían el alerón no era como Mario Kart. Es la misma cosa. Es lo Ahora, mismo. los pilotos lo han El problema es criticado que muchísimo. llevamos que 12, 14 años con esa vaina abriendo, entonces la gente ya se acostumbró. Entonces ya piensan que eso es normal y eso es lo que la gente creció viendo y lo ven como emocionante. Hoy en día que vean los alerones abrir y que no hagan diferencia, no lo entienden. Y eso está bien. Pero lo que tienen que entender que ahora lo que hace la diferencia es eléctrico, no aerodinámico. Ahora, Juan, a mí hay algo que particularmente me parece, digamos, no sé si en la época suya pasó algo parecido, y es que todos los pilotos, salvo Russell, han dado declaraciones algo fuertes. Yo al final concuerdo con que por más de que a mí particularmente no lo disfrute tanto por lo que he visto hasta ahora, creo que hay que darle tiempo al tiempo a las regulaciones. Al final apenas llevamos una carrera, no podemos juzgar únicamente por una carrera y sacar determinaciones ya, pero los pilotos han hecho declaraciones negativas y hay que decirlo. Yo también hice mi época de declaraciones negativas. Cuando fuimos de No los por B10 a eso, los B8, eso era para quedarse dormido en la recta. por eso, exacto. Y eso es lo que han dicho muchos pilotos. Max, que él ya no hace simulador sino Mario Kart. Sainz dijo que la Fórmula 1 que han creído que era buena para la Fórmula 1 Pero no es es que, ¿sabes qué es lo que adecuada y hay que pasa? cambiarla. Hay que cambiar, pero es que ese es el producto que tienen y lo que no entienden ellos es que ellos mismos están dando en la cabeza. Yo ya que viví, ya pasé esto y ya estoy al otro lado, uno no puede, como dicen por ahí, uno no le puede dar a lo que le da a uno de comer, uno no puede atacar a lo que le da a uno de comer, uno tiene que, la gente se guía tú te guías, por ejemplo, Valentina Peña se guía por lo que dicen los pilotos. Pues obvio, porque son las Sí, personas que están claro, corriendo los carros yo que viendo tienen al final. clasificación, yo viendo la vuelta de Russell, que levantó un poco, el timing de la levantada me pareció súper bien como levantaba y manejaba la entrada de las curvas, manejando la energía y recuperando el timing entre recuperar la energía y la velocidad con la que entraba la curva, porque si tú levantas 5 metros antes y recargas la energía igual, llegas a la mitad de la curva 15 kilómetros más lento y pierdes 2 o 3 décimas. Entonces, el arte de manejar el timing de cómo levantas y cómo manejas la velocidad de entrada y cómo manejas los frenos y cómo manejas todo es un arte. Y eso la gente no lo ve porque la gente es todavía muy ignorante con el tema. Cuando la Fórmula 1 entienda cómo manejar eso y mostrarle a la gente eso mejor, el problema se va a acabar. Ahora, es que los Obviamente que no quieren, hay una opción muy fácil, que es lo que está mirando Fórmula 1, es quitémosles potencia a los carros y las baterías les van a durar más. Es muy fácil. ¿Me entiendes? Le bajas de 300 y pico kilowatts que tienen los motores a 200 y la batería no te dura 15 segundos, sino 20. 250 era, creo que le querían, estaban explorando la Bueno, posibilidad de pero bajarlo. bajarle a lo que sea. ¿Me entiendes? Antes tenían 110 y ahora tienen 300 y pico. O tenían 120, ahora tienen 330, una cosa así es. 350. Tienen 350, exacto, y Sí, antes tenían 350. 120. Entonces, si le bajas 100, te va a durar la batería, y antes la batería duraba 33 segundos, ahora dura 11 segundos. Lo subes a 20 segundos o a 18 y te dura toda la recta y se acabó el problema. Y, y Ahora, Juan, ¿usted como piloto no habría hecho las mismas declaraciones de ellos en esa época, si le hubiera tocado a usted? es lo que te digo, sin el social media, pues sin el Instagram y la vainas sociales, yo creo que sí,
pero yo creo que en algún momento Fórmula Uno tiene que hacer como hacen los deportes en Estados Unidos. Y a la gente que le falta de respeto al deporte en el que están, ahí está la puerta y se pueden ir o multarlos realmente donde aprendan a respetar lo que están haciendo. Yo haría eso. O sea, ¿usted multaría a los pilotos que den declaraciones en contra de la categoría? Sí, que tengan opinión está bien. Yo estoy diciendo que no les tiene que gustar, pero que se burlen y que comparen Fórmula Uno con jugar Mario Kart, eso no debería ser aceptado por Fórmula Uno personalmente. Bueno, es una opinión personal. Checo también lo comparó, varios pilotos de hecho lo compararon y, Y y los probablemente la mitad ni siquiera han aficionados jugado también. Mario Kart. Oiga, yo sí jugué Mario Kart mucho de chiquita y me gustaba, ¿sabe? ¿Para qué? Mire, puede ser un Bueno, le videojuego, gusta. pero era Y entonces, ¿por qué divertido. se está quejando? Yo dije que las primeras vueltas entretenidas, pero que le Y el parezca a resto uno de a la ver y carrera usted lo... también. ¿Qué parte de la carrera Bueno, no yo fue después del entretenida? safety car, no, después del segundo virtual safety car, tal vez no sé si era por la hora también que uno ya empieza a cabecear, pero después Lo he del dicho, segundo dime virtual si la safety car, carrera fue más aburridora que la del año pasado. no. La del Yo año creo pasado y que el tampoco año fue pasado algo, hubo lluvia y la del pero año si pasado fue pon una normal carrera también. normal de Fórmula Uno y pon esto, y esto fue más emocionante que una carrera normal. Para mí fue una mejor carrera para mí hoy en día es un mejor producto que lo que tenían antes. Los carros son más chiquitos, corren mejor, hacen mejores cosas, en la pista se ven espectaculares. Eso le iba a preguntar, Juan, ¿cómo se ven en la pista? Porque usted los ha visto y nosotros no. O bueno, las personas que fueron en Australia lo vieron, pero Sí, la velocidad recta de estos carros es ridícula. Es ridícula como aceleran. Y la gente dice ¿sabes qué es chistoso? Mira que se quejaban que los carros eran lentísimos y fueron a ujú. Australia y ya como los carros no son lentos, ya tienen que buscar los pilotos otro argumento. Si tú miras el reglamento que Lando dijo que los carros del pasado eran los carros más rápidos y mejores de Fórmula Uno, que en mi opinión no son que eran unos tanques de guerra, pero eran muy rápidos, de tiempo eran muy rápidos. Cuando empezaron con esa regulación, no hay ni siquiera un segundo de diferencia contra esta regulación. Mm. Entonces, ¿qué tan lento es? O sea, No, el yo que creo, hizo la pole hubiera alargado como quinto con este reglamento nuevo el año pasado. no, yo creo que en realidad más lentos no son. Lo que pasa es que es totalmente diferente la dinámica de cómo se maneja todo. O sea, es un cambio, a ver, estamos hablando Pero del es cambio de regulaciones buenísimo, más grandes en la historia de la Fórmula 1. O sea, claro, pero es muy bueno porque hoy en día ya los pilotos pueden ser más inteligentes y la gente y los que son inteligentes pueden aprovechar esto y Leclerc hizo un muy buen trabajo con eso. Me ha dicho, a Charles toca quitarse el sombrero porque Charles cada vez que lo iban a pasar, él sabía que lo iban a pasar, él recargaba más la batería y como el otro estaba usando la batería en la siguiente vuelta, en la siguiente recta, él atacaba ahí mismo porque como sabía que este había gastado la batería, él la tenía. Y eso es parte de la estrategia y que se vuelve muy chévere. El problema es que ni los comentaristas ni los fans entienden eso todavía. Tú no entiendes eso. Tú viste sí, que yo no uno lo pasaba y entiendo. el otro Yo no pasaba, lo veo pero tú así. nunca, Yo lo veo un intercambio de posiciones por batería y uno queda, ¿qué es lo que estoy viendo? pero ¿por qué por batería? Porque Pues porque el uno, el uno, lo momento que que, dijeron, ellos mismos lo dijeron, los pilotos, que cuando básicamente el otro recarga, listo, entonces acá aprovecho yo y lo paso y luego el y otro se queda eso, sin batería y el otro recarga y y, aprovecha y pasa. exacto, ¿y qué pasa en Saudi cuando esperan en la última curva en Jeddah para que el otro coja el DRS para poderlos pasar? Max se choca como en la quali de 2021. Pero no hacían lo mismo con el DRS, que Sí, llegaban a la última curva y aflojaban y esperaban para que el otro pasara el pues DRS antes. ahí fue el break testing de Hamilton y de Max en 2021. Exactamente. Y eso no era manipular, es exactamente lo mismo. El problema es que la gente hoy en día, como los pilotos, si los pilotos dijeran, oiga, es diferente, no nos mata, pero es súper complicado entender cómo manejar, porque parte del problema que tienen los pilotos es que ni siquiera entienden bien todavía cómo manejar los sistemas, Y lo en han mi dicho opinión. ellos mismos. Exactamente. Entonces, cuando lo empiezan a aprovechar y tú puedes ver la gente que está mejor preparada, que son los Mercedes y los Ferraris,
que tienen una ventaja superior al resto de gente, y el Red Bull también está bastante bien, pero mira que no, que cuando lo hicieron bien, ¿me entiendes? Y que fue lo chévere. Usted me va a pasar a mí, listo, venga, yo recargo más, y en la próxima, cuando salgamos a la próxima recta, yo tengo más batería, yo tengo el boost, yo tengo más batería que usted, y yo le puedo volver la pasada. Entonces hay que ser mucho más estratégico como pasas, ya cuando paras de descargar la batería para ver si tienes todavía suficiente batería para defender, y esto todavía no ha pasado. Esto van a fondo, usan la batería y después llegan a la siguiente recta y no tienen batería. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es una cosa que tienen que aprender a manejar los pilotos, y los comentaristas tienen que aprender a leer esas situaciones mejor. Ahora, de los pilotos, eso sí, el que sí amó las nuevas regulaciones y lo dijo en la radio, amo este motor y amo las nuevas regulaciones, y a ver, ese evidente está ganando, fue George Russell, que termina ganando la carrera de Australia y de una muy buena manera, muy merecida victoria de George, segundo puesto de Kimi Antonelli y tercer lugar de Charles Leclerc. Ferrari también muy bien, mal. Juan, no estuvo Estrategia mal. otra vez, y lo dije yo en el post-race, en la vaina, y durante la carrera me mandaron, es chistoso porque si hablo de Franco, me matan los argentinos, si hablo de Checo, me matan los mexicanos, si hablo de Ferrari, me matan los ferraristas, si hablo de Williams, mejor dicho, es No, pero impresionante, es acostúmbrese. impresionante que, sí, pues, y la verdad, me da risa y todo, pero porque además a mí ni siquiera me llegan los mensajes, porque de la manera que mi cuenta está seteada quedan como unos requests, y a veces cuando estoy aburrido, por ejemplo, en el vuelo que tenía ahora me puse a mirar y me da risa porque las barbaridades que dice la gente. Por ejemplo, la gente de Ferrari, que es que Ferrari se equivocó en la estrategia, Pero hasta 100% se los mismos equivocó. fans lo dijeron, los mismos fans de Claro, Ferrari lo pero los reconocieron. ferraristas puras dicen, no, que es que, a ver, yo entiendo dónde lo vio Ferrari. Ferrari dijo, esto entraron muy temprano, van a tener más degradación, pero lo que no entendían, para mí tenían la posición sobre el Mercedes, y había que mantener eso por lo menos con uno de los carros, y no lo aprovecharon. Lo dijo Luis. Hamilton Paren lo a dijo, uno. paren a uno. Y la verdad, pues ahí les costó. Ahora yo le pregunto, Juan, y esa pregunta también me la hicieron en redes, si Ferrari, o sea, si no se hubiera equivocado en estrategia Ferrari, le El podrían resultado no hubiera haber peleado, cambiado. el resultado no hubiera De cambiado, dice usted. pronto Leclerc hubiera estado segundo, porque yo creo que Kimi le falta un poquito de experiencia manejando la nueva tecnología. Pero Leclerc de No, pronto no le peleaban la victoria a Russell. no creo, pero hubiera sido mucho más cercano. Hamilton hizo un buen trabajo, buena velocidad en toda la carrera, buena velocidad todo el fin de semana, hay que decirlo, definitivamente. Y se viene China con Hamilton a propósito, que ha ganado 6 veces en China, que el año pasado ganó la sprint, que fue lo Y único que tienen pudo alerón hacer con nuevo. Ferrari, y tienen la Macarena, que le llaman, el alerón que Ahora llamado parece, Macarena, sí, le dicen, le pusieron la Macarena Wing, y ¿quién se lo puso? los comentaristas, creo que fue, yo Sí. me acuerdo en los test de Bahrein, me acuerdo muchísimo que dijeron, no fueron los comentaristas, fue Vasor en una entrevista con Canal Macarena Wing. con los franceses, les dijo, me gusta llamarlo la Macarena, jajaja, y ahí quedó la Macarena. Sí, y yo entiendo por qué no lo usaron en Australia y lo usan allá. ¿Por la recta de China? ¿Por la trasera? No, porque si tú miras la recta de la zona de la mitad entre 8 y 9, que es la parte de DRS antes de la chicana rápida, es curva. Y como esto le produce descarga al carro atrás, entonces sería muy complicado manejar el carro. En cambio, en China, que las partes de abrir alerón son rectas, no hay problema. Ahí, ¿qué tanta ventaja cree usted que pueden sacar con ese alerón? O sea, ¿usted cree que podríamos hablar Un de poquito. Ferrari de pronto desafiándole la victoria a Mercedes en China? ¿O No, Mercedes sigue dominando? hasta que Ferrari no mejore la parte, están hablando de un motor nuevo y todo ya, no mejore la parte de carga y descarga, pues más que todo de carga, recuperar más batería, no les va a quedar. En carrera no lo hacen mal, a no ser que Mercedes todavía tuviera un poquito guardado, pero les falta. Pero van a estar un poquito más cerca, sí. Lo que va a ser interesante, que me pareció interesante, fue la gente, por ejemplo, los de McLaren y Williams y todos
¿cómo se dice? Motoristas, motorizados de Mercedes. Todos los equipos que llevan Mercedes quejándose pero Mm, para que la gente entienda, cuando uno coge el carro de Mercedes, Mercedes te entrega el carro y te entrega los programas. Esto es para que aquí puedes programar la carga y aquí puedes programar la descarga, como ustedes quieran. Y ellos tienen una hoja en blanco y lo tienen que hacer. Mercedes, como son los que diseñan el motor, ellos mismos diseñan todos los programas para ellos, pero son para ellos, para el equipo de carreras. mm. Entonces, ahí Mercedes está súper, los equipos que están con que el customer, mejor dicho, el cliente, Mercedes cliente, está atrasado porque no tienen tanta información. Aunque esto lo van a recuperar muy rápido porque pueden mirar los datos y todas las cosas que pueden recuperar durante el fin de semana de cómo lo está haciendo Mercedes y copiar mucho de lo que hace Mercedes. Entonces ese gap se va a empezar a cerrar. Mm. Ahí lo que ellos decían era que no les estaban dando suficiente información, que fue lo que dijo Andrea Stella, que no estaban recibiendo mucha información de parte de Mercedes como motorista y que llevaban eso hablando desde Bahrein, que estaban muy molestos porque no tenían la información y de hecho Ferrari mandó su pullita y dijo, nosotros sí le pasamos toda la información a Haas. Ahí ¿usted cree que eso va a terminar en algo o simplemente es también McLaren un poco poniendo tema de discusión de que pues no están tan rápidos como el año pasado? Eso es McLaren públicamente poniéndole presión a Mercedes para que les den más información. Y probablemente Mercedes tiene un contrato con McLaren y ese contrato especifica lo que les dan. Solamente que de pronto el año pasado, como McLaren tenía opción de campeonato y ellos los últimos 2 años y Mercedes no, de pronto Mercedes le estaba dando información extra que no les tenían que dar. Y este año pensaron que les iban a dar la información extra y no se la están dando. Y Pero dijeron, Mercedes no chao. está, eso exactamente, Mercedes en este momento tiene el mejor carro y dicen, no necesitamos que cada persona haga lo de cada persona y ya, no tiene necesidad de dar la información extra. Ahora, Juan, de las cosas que no hemos hablado es del accidente de Piastri. Antes de largar, de cuando iba en la vuelta de instalación de camino a la grilla, ese accidente le hago la misma pregunta que con Max. Error del piloto, problema con el auto. No, el carro no tuvo ningún problema. Yo estaba hablando en la grilla cuando lo vi, sonó que golpeó el carro por debajo antes y dije, de pronto falló una suspensión o algo. Pero después viendo bien lo que pasó es que imagínate que tú vayas un carro, vayas en segunda y aceleres en segundo y un carro de mucha potencia y sea muy complicado de manejar. Entonces, ¿tú qué haces? Tú metes tercera y entonces es más fácil de acelerar. Lo que Piastri no cayó en cuenta es que con la nueva regulación, como la mitad de la potencia viene eléctrica, la parte eléctrica no le importa en qué cambio estás. La parte eléctrica, si tú pides acelerador, si tú le pides, no sé, das de cuenta que tú veas con 40% de acelerador en tercera y Ujú. metes cuarta y le metes la pata porque piensas que no van a tener potencia, metes 80% de acelerador por decir algo o más para salir de la curva rápido, pero como crees que va a hacer un cambio más alto, no va a tener tanta potencia, tanto torque, el torque del motor eléctrico está en todos los cambios y patinaron las llantas y se le fue el carro. Al momento que cayó el carro del bordillo, en el momento que cae, patina la llanta y hasta luego. Que es un poquito lo que le pasó a Antonelli, que se les olvida que esos niveles de potencia que están usando ya en carrera y en clasificación no los habían usado nunca. Mm. Entonces, los coge de sorpresa. Sí, él dijo Piensan que Sí, él dijo que iba pensando en la batería, que estaba mirando la batería, estaba mirando algo de la batería y porque no estaba funcionando lo que usted dice, por eso me parece muy buena la comparación que usted hace de lo de los cambios. Y claro, él empuja para ver qué pasa con la batería y el carro sale y la batería hace lo que tiene que hacer. básicamente, Juan. Otro de los temas que tenemos que hablar es el debut de Hadjar en Red Bull. Muy buen debut, lástima el problema de fiabilidad en carrera, ya que no pudo terminar la carrera, pero muy bien. Y en clasificación, cuando Max no estuvo por su accidente, pues estuvo Hadjar. Sí, Hadjar todo el fin de semana le faltaba de 1 a 3 décimas más o menos contra Max.
Y que esto lo hemos visto antes. Checo lo ha hecho antes. Checo le ganó a Max al principio de cuando empezaron con la regulación pasada, cuando ganaba todo Red Bull. Lo que tiene que ver realmente es cuando empiezan a traer cosas nuevas para ayudarle a Max, que fue lo que le ha pasado a todo el mundo. El momento que el carro lo empiezan a evolucionar para Max, nadie más lo maneja. Entonces, Hadjar tuvo una ventaja muy grande, que están empezando con un carro de cero, como le pasó a Checo. La pregunta es cuánto tiempo, qué tan cómodo es Hadjar manejando con lo que le gusta a Max. Eso es lo que toca ver. Y eso no lo vamos a saber pronto, eso lo vamos a saber mucho más adelante. Eso sí, eso toca esperar, eso hay que darle tiempo y puede ser que este año no sea tan mal y pronto el próximo año sea un desastre. Y pues lo otro que hay que hablar es con la ventaja que tiene Mercedes ahora y en la posición que está Red Bull, ¿qué va a hacer Max? Eso no se ha hablado, nadie ha dicho eso, nada, pero... Ahora, Max se podría ir, pero Max también dijo, por ejemplo, hoy en la rueda de prensa, dijo que había estado hablando con Formula One Media Group, con F1, de que se puede venir a futuro, porque pues bueno, no, para nadie es un secreto que Max no está contento con estas regulaciones hasta ahora. Pero con la pasada tampoco. Sí, con la pasada tampoco, pero igual le iba bien, ganaba. Pues claro, entonces que uno no está contento, pero está ganando carreras y lo que le gusta. Y Sí, una pero él las realidad, yo criticó creo, desde 2023. Criticó exactamente, las que entonces, venía. ¿qué cambió? Y realmente volvemos a lo mismo. Si Max le gusta manejar los mejores carros, el momento que se vaya de Fórmula 1 y se vaya a correr otra cosa, va a tener que volver, que a mucha gente le ha pasado. Alonso. Alonso, Kimi, lo hacen. Entonces, a mí es más, los pilotos quieren que cambien, no quieren que tengan que levantar tanto en la recta, entonces eso probablemente va a cambiar y probablemente una solución sea que el próximo año el tamaño de la batería sea un poco más grande y ya, o que los carros tengan un poquito menos de potencia y se acaba el problema. Pero a mí personalmente yo no creo que haya problema. El problema es que el problema más la gente que le está comunicando la información a la gente, como lo están viendo. Y porque de todas maneras el carro lo están empujando a los límites y tienen que ir al límite 100% de todo. Que de pronto las frenadas en algunos de los sitios no sean tan extremas porque hay que recargar más la batería. Sí, ahí se los doy. Esa parte se las doy 100%. Sí, las curvas que Pero van mucho más lento de lo que uno estaba acostumbrado a verlos, por no, ejemplo, en algunas. en la curva no van más lento. Es donde frenas. En el centro de la curva vas igual o más rápido que antes. Mm. Es el momento, es donde levantas el acelerador y como te pierdes esos kilómetros de velocidad entrando porque estás cargando la batería. Pero eso se vuelve una técnica, eso es parte de correr, eso es parte de lo que hay. Por ejemplo, el año pasado hacían mucho que se llama lift and coast, que es levantar Sí. en la recta. Tú levantas en la recta y levantas un segundo antes, por ejemplo. Mm. 1 segundo, 2 segundos antes de donde tienes que frenar. Y la gente pensaba, nunca, porque los comentaristas no lo entendían, no lo hablaban. Pero si tú no hacías eso, recalentaba las llantas. No, pero el lift and coast sí se hablaba mucho en redes, sí. No, muy En poquito, créeme. redes, no, pero en redes sí lo hablaban mucho. No, 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 no. Ahorita, pero esto lo llevan haciendo 6 años y lo vinieron a hablar hace un año. Mm. ¿Sí me Sí, entiendes? bueno, Esto, el año pasado se habló más, sí, ¿verdad? exactamente. Yo de esto sabía del Lift and Coast desde hace 7 años. Juan, aparte de todo lo que vimos en la carrera, que bueno, hay dos cosas de las que no hemos hablado. Una, le iba a preguntar por el tema de la seguridad, porque Sainz se quejó mucho de la seguridad de la largada y de hecho vimos el problema que tuvo Lawson, que Colapinto, la verdad, lo esquivó muy bien, muy buenos reflejos de Franco, que evitó un accidente que pudo haber sido muy Y grave lo hizo súper. y lo hizo muy bien, exacto. ¿Cómo usted también piensa que desde la seguridad hay algo que se puede ajustar, por ejemplo, en el tema de las largadas, o cree que ahí Sainz no está de acuerdo? O como Max dijo, si le parece inseguro, largue desde los pits. Te quieres reír, eso es lo que tenía en la cabeza y no le iba a decir.
Le leí la mente. Y no sabía que Bueno, Max pero había hecho eso. queda ¿Qué es como la Max lo dijo, ¿no, pero Juan qué es la Pablo? inseguridad? ¿Qué es la inseguridad? Que uno largó mal. ¿Y qué pasa en toda la vida ha pasado? El que se le apaga en F2 pasa cada rato. En No nos F2, en recuerde. F3 queda gente tirada siempre. Eso es normal. Es que ese es el problema. Si es tanto el problema, si están, como dicen por ahí, si le tiene tanto miedo a lo que está haciendo, se puede quedar en la casa tranquilo. No, de verdad. Y a mí Carlos me cae súper bien y todo, pero es como, porque es como si estuvieran buscando tratar de llamar la atención por todo. ¿Y es por qué? Porque probablemente William no ha entendido cómo toca largar. Y entonces la mejor manera de, de controlar, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el 80% de los comentarios políticos, los comentarios que dicen son políticos. ¿Por qué los pilotos y toda la gente se está quejando de que la recarga es malo? Porque Mercedes lo puede hacer mejor que el resto de la gente. Y entonces, si les quitan esa ventaja a Mercedes, la gente va a ir más cerquita de Mercedes. Pero, ¿Por por qué ejemplo, las Max, largadas Carlos se está quejando? Porque el Williams no larga bien y probablemente las largadas que han hecho son muy malas. Entonces, la mejor manera de hacer eso es que la FIA cierre la ventana de lo que pueden hacer para que todo el mundo largue igual, para que el Ferrari no tenga la ventaja para eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tú, por ejemplo, que comentas mucho y haces muchos videos, hay que tener mucho cuidado cuando oyes a los pilotos y a los dueños y a los jefes de equipos, porque todo el mundo tiene una razón política por el cual el comentario lo están diciendo. ¿Sí me entiendes? Mira por qué Mercedes no se queja. Tú no oyes a Russell ni a pero Antonelli porque está quejarse. ganando. Obviamente, si usted está ganando, no se va a quejar. Exactamente. Es Pero lógico. ¿por qué todo el mundo quiere que la energía baje? Porque al momento que baje la energía, ya no tienen el problema de descarga y pierde la desventaja que tienen contra el Mercedes, se les va a desaparecer. Ahora, por ejemplo, Max lo criticó desde 2023, la rueda de prensa que he hecho, una rueda de prensa, ¿cuándo fue eso? Sí, Miami sí. 2023, bueno, lo criticó desde 2023. Bajo esa, a ver, no voy a sacar suposiciones de acá, pero ¿usted cree que ahí ya veía que de pronto no iba a ser favorable para él, o Pero usted simplemente cree que de verdad no le gustaban las reglas y ya? Pero de la misma base de lo que dijo Max a las largadas de Carlos. Si no quiere estar, no esté. Y está bien. Y Fórmula 1 va a tratar de ajustarlo para buscar el mejor show posible y hacer el mejor espectáculo. Y el show y el espectáculo fue bueno. Las carreras fueron buenas, la carrera estuvo buena, los sobrepasos fueron buenísimos. Porque ya no es como antes que pasaban con DRS y se iban. Ya la gente puede volver a tratar de recuperar su posición, que antes eso no existía. Y se siguen más cerca los nuevos carros, eso sí hay que decirlo. Se sigue más cerca. Pues si te pasan, tú puedes reatacar y volver a pasar, que eso no lo podías hacer antes. O sea, salieron una mano de cosas positivas que la gente no está hablando. La gente, tú lo ves como falso, cuando la primera pasada es falsa. Si es en base a eso, todos los sobrepasos del DRS fueron falsos. La diferencia es que ahora el de atrás podría tener el DRS en la siguiente recta ahí mismo para recuperar la posición y el otro no. Ahí, Entonces, eso es lo que te digo. A mí por eso me parece que, que el 80% del problema de las regulaciones nuevas es la ignorancia de la gente. pues bueno, ahí es una misión, usted que es muy cercano a la Fórmula 1, Juan, la misión de Y que no, de y lo hacer hago. las cosas Mira que más cuando pedagógica y hago eso, lo didáctica. hago. Cuando Sí. lo he hecho, ¿sí me entiendes? Yo les explico mucho y les cuento mucho de lo que es, y por eso el podcast también es muy bueno, porque la gente entienda cómo funcionan las cosas. Entonces, Mm. darle la oportunidad a la gente de poder defender su posición más que antes, porque antes el que iba primero, cuando tú ibas primero no tenías DRS, el de atrás tenía la ventaja, te pasaban y te fregabas. Mm. Hoy puedes volver a atacar y puedes recuperar la posición y puedes hacer cosas diferentes que me parecen buenas. La verdad, a mí me parece chévere que tiene sus peros, sí. No va a decir que no. Que el reglamento anterior tenía sus peros también. También, obviamente. Todos los reglamentos siempre han tenido sus peros también. Mm. Pero
lastimosamente mucho de los comentarios de la gente se basan en lo que dicen los pilotos y el 80% de los comentarios de los pilotos son basados en estrategias políticas de los equipos, pienso yo. Juan, esto no es estrategia política lo que le voy a decir y me da risa porque lo hablamos en pretemporada y usted dijo, si eso es verdad es para que saquen a alguien y es el sobrepeso de Williams. Ya nosotros hablábamos de rumores de 30 kilogramos, pues lo que dice Motorsport Italia es que son 28 kilogramos de peso confirmados, que a mí me parece una locura y sobre todo para un equipo que pasó todo el 2025 diciendo nos estamos enfocando en 2026 y por eso no hacemos nada más para este año, que igual así consiguieron podios, pero ¿qué va a pasar con Williams si ese sobrepeso de 28 kilogramos? A ver, yo entrevisté a James Fowles sobre ese y yo le pregunté sobre ese tema. Como tengo tanto filtro y me puedo quedar callado. No, pero eso está bien, que usted le haga las preguntas incómodas. Sí, le hice la pregunta incómoda y le pregunté qué estaban haciendo. Estoy de acuerdo que, y lo dije la vez pasada, personalmente, alguien debería ser responsable por eso y esa persona no debería estar en el equipo, porque la gente que está en ese equipo y alguien que tenía un puesto suficientemente algo de supervisar eso y equivocarse así, no debería ser responsable de eso y debería ser un poquito de ejemplo para la gente, no por amenazar a la gente, pero la gente tiene que tener responsabilidad de su trabajo. ¿Sí me entiendes? Si tú eres un capitán no sé, de un crucero y estrellas el crucero, a ti te echan. ¿Sí me entiendes? Sí, eso es como cualquier trabajo. Si tú tienes que hacer un trabajo y la embarras, te Sí. sacan. Eso me parece importante. No sé qué pasó en Williams y no es mi problema. Sé que tienen 42 proyectos paralelos en este momento para solucionar el problema. O sea, Williams en este momento, desde diciembre que se dieron cuenta que iban a tener problemas de peso, tienen 42 proyectos paralelos en este momento trabajando, unos que se solucionan a corto término y otros a más largo término, para poder quitar todo el peso del carro. ¿Usted cree que Entonces, cuánto lo podrían hacer? todo el peso no se lo quitan este año, personalmente. O sea, este Pero año Williams, decepción, no, posiblemente. pero que les falte, que quiten el 70% este año, seguro. Y acuérdate que eso es parte, una vaina que yo le decía a James, le dije, de ser muy difícil, y fue chistoso porque de la manera que yo hablo, yo nunca hablo que el carro es muy bueno, sino que no es tan malo. Entonces, sí, yo siempre he dicho, mira que yo nunca he dicho que tengo un super carro, no vamos mal. Yo siempre he sido de no vamos mal, en vez de decir vamos súper bien. Entonces le pregunté Vaso en ese medio término, vacío en vez de medio lleno. le dije, el carro no está tan mal, ¿no? Entonces, dije, no, me mira con cara y dije, no, a ver, quiero decir que, o sea, hicieron un buen carro, porque realmente, si tú le quitas el peso, la penalidad del peso que lleva ese carro podría estar peleando con Red Bull o con McLaren, es muy cerca a McLaren. Entonces, uno de los problemas que tienen ahora es que parte del presupuesto de desarrollo del carro aerodinámico se tiene que ir a quitarle el peso al carro. Eso es donde se compromete un poquito el desarrollo del Williams este año, porque la cantidad de presupuesto que tenían para gastar en desarrollo de velocidad la tienen que desarrollar en quitar peso, que también va a ser velocidad, pero no es ideal porque donde el carro hubiera empezado con el peso que era, se podrían enfocar más en parte aerodinámica. Ahora, ahí hay otro tema y es bajo esta misma lógica, algo parecido, bueno, parecido pero diferente porque no es un problema con el peso, pero con la unidad de potencia, es parecido a lo de Aston Martin, ¿no? Si no tuvieran el problema de la unidad de potencia, tal vez estarían mejor, pero este fin de semana Aston Martin, pues efectivamente no terminó con la carrera con ambos carros, prácticamente cogieron la carrera un poco de pretemporada, retiraron a los carros, volvieron a ingresar, luego los volvieron a Sí, lo retirar, estaban usando como un test, entonces estaban un probando test. cosas. Probaban cosas y seguían, y está bien. Ahí hay más de lo que... Eso no es culpa 100% de Honda. Totalmente Lo de mismo te acuerdo. digo.
No Ahí quiero sí entrar en estamos de acuerdo. detalles. Bueno, yo entro en detalles, yo sí me puedo ensuciar un poquito más. Todo lo que quieras, yo te oigo. No, pero yo entro en detalles en el sentido de que es verdad, a ver, si hubo un fallo con la unidad de potencia, efectivamente Honda pues no pudo hacer la unidad de potencia que ellos esperaban, pero a mí me parece una locura, es como ella Nui dice que visitaron la fábrica en noviembre y se dieron cuenta y cómo no monitorean el proceso desde antes, cómo no sabían desde antes que solamente trabajaba el 30% de la gente que estuvo con Red Bull. Esas son cosas que usted tiene que saber si usted está trabajando de la mano con un equipo para un motor en Fórmula 1. O sea, ahí Aston Martin también un tema de dirigencia, de gerencia, que no funcionó. Ay, no se quiere ensuciar. Pero no ese es el problema. O sea, usted dice que el problema no es que hubo cortocircuito en la relación Honda-Aston Martin. No, para nada. No, punto. No, punto. O sea, Juan Pablo nos va a dejar iniciados a todos. Sí, digamos que hubo problema de miscomunicación, sí, pero yo creo personalmente que es un problema diferente. O sea, no solamente Y es Honda, no es solamente la unidad de importante, potencia. el problema lo tiene Honda 100%, pero no es causado por Honda 100%, digamos eso. Y yo creo que es muy importante que por historia Aston mire lo que pasó con McLaren, con Honda, y manejen la relación mejor. Que no me parece que tuvo un buen precedente este fin de semana en Australia, creo yo, porque todas las declaraciones en medios, a ver, tal vez es una forma de también meterle presión a Honda, pero básicamente estaban jugando un poco a echarse la culpa, ¿no? Claro. Y entonces por eso se entera uno muchas de las cosas que están pasando realmente. Vamos a ver qué pasa con Aston Martin. Usted, si tuviera que, a ver, al final esto es una Oiga, lotería, está buena Juan. la hablada, pero ya llevamos una hora. Sí, ya sé. Es que estaba pensando, fue que yo Y como, tengo bueno, ya toca hambre. ir cerrando, pero dije, falta Aston Martin, falta Lindblad, que no hablamos de la buena carrera de Lindblad. Lindblad hizo Puntos. un muy buen trabajo todo el fin de semana, sorprendió todo el mundo. A mí me sorprendió realmente y yo creo que sorprendió mucho y le ayudó mucho que el reglamento era nuevo, porque como hay que manejar los carros es diferente y como él viene sin base de datos de qué hay que hacer, eso le ayudó mucho. Entonces eso es un Audi, cambio. Bortoleto en puntos. Audi hizo, sí, Audi, claro, muy bien. claro, pero acuérdate que es que Audi no es nuevo. No La es parte de nuevo, motor sí, la del la, motor sí, exacto. la parte de motor sí, pero el equipo ya estaba. Y el año pasado operaron todo el año y la gente que está operando este año estaba operando, son los mismos mecánicos, lo mismo todo, y tuvieron más tiempo o el mismo más tiempo que Mercedes y cualquier otro equipo de desarrollar la unidad de potencia. Y es un equipo, a ver, Audi ha hecho, pues el grupo Volkswagen ha hecho los carros de Le Mans, ha hecho el Porsche 919, hicieron el Audi de Le Mans, ellos han hecho carros de verdad, hicieron el de Dakar eléctrico, entonces ellos no son nuevos con tecnología, entonces sí hicieron muy buen trabajo para hacer su primera carrera ya oficial operando todo, lo importante es qué pasa de aquí para adelante, cómo crecen, eso es lo que hay que ver. Y Cadillac terminó la Muy carrera al bien, menos con muy uno de bien. los carros, con Sí, Checo. yo vi a uno de los jefes y A hablé con Dan ellos, Towers. vi a Dan y le dije, donde ustedes lleguen al final con uno de los carros, se tienen que dar bien, como me has dicho, bienvenido como si fuera un triunfo. La verdad Bueno, finalizaron con Checo. sí, la verdad hicieron toda la carrera y ahí van a aprender y van a crecer mucho. Creo que ya, a ver, hablamos de Audi, hablamos de Cadillac, hablamos de Ferrari, hablamos de Lindblad, creo que ya cubrimos todos los temas y si se nos Claro, queda viene uno, China este nos fin de toca. semana y hay mucho que hablar, vienen muchas cosas próximamente que nos darán un poquito más de información de qué está pasando con todo. ¿Cuál sería su pronóstico para el Gran Premio de... Bueno, tenemos sprint aparte, entonces pronóstico para sprint y pronóstico para la carrera. Mercedes gana y ¿Ambos? sí, las dos carreras. Mercedes domina todo el fin de semana. Eh, Ferrari va a estar un poco, no creo que la ventaja de Mercedes va a ser grande todavía,
y yo creo que Mercedes se van a ganar el 80% de las carreras, por lo menos este año. Pienso que la pelea entre Ferrari, McLaren y Red Bull se va a poner muy buena. El Racing Bull no está lejos. Y entonces va a ser interesante, va a ser bastante interesante qué pasa. Bueno, pero su podio, Juan. Podium. En el sprint race pongo Russell, Antonelli y Hamilton, y en la carrera principal Russell, Antonelli y Leclerc. Russell, Antonelli y Leclerc, dice usted. Igual que el fin de semana pasado. Sí, qué bueno se le dio. ¿Dije yo eso? Pero acá lo estoy buscando, lo estaba buscando para tener exactamente qué fue lo que usted dijo. A ver, espérese, no lo bueno, luego se lo busco, pero sí dijo que ganaba Russell, me acuerdo. Y también dijo, o puso, Antonelli segundo. sí, Cantonelli segundo, exacto. No me acuerdo si dijo Leclerc Hamilton de tercero, pero pronto. creería que sí, sí. ¿Sabe qué? Yo creo que en la sprint de pronto Ferrari puede pelear más, porque con la ventaja que tienen en la largada y como son solo 19 vueltas y no hay estrategia, o sea, no las pueden Sí. embarrar, yo creo que la sprint Ferrari la gana. Esa sería mi predicción Sí, con es que Leclerc. tienes las dos rectas largas y en una de las dos tienes que recargar, y como no han cambiado las reglas, la cantidad de batería que puedes cargar Mercedes es un poquito mejor que la de Steiner. Pero con lo de la largada, sí. Ferrari va a ser 1-2 entrando a la primera curva, y ahí se les puede complicar la vida a los Mercedes. Y se les puede complicar la vida en las dos carreras. Sí. Pero creo que se las ganan. Sí, yo creo que la sprint me voy por, la verdad no sé en qué orden poner a los Ferrari, pero yo digo 1-3 de Ferrari en la sprint, que ahí queda un Mercedes, pero pueden ahí hacer un juego entre ambos equipos. Entonces yo creo que va a ser Leclerc, Russell, Hamilton la sprint para mí. Y para la carrera principal, estoy con usted, pero meto a Hamilton en el podio en lugar de Leclerc, porque Hamilton le ha ido muy bien en China, es el que más tiene poles, más carreras ganadas, el año pasado hizo sprint, son nuevos carros, pero yo diría que para la carrera principal, Russell, Antonelli, Hamilton. Listo. Vamos a Así ver. que bueno, Juan, nos encontramos la próxima semana y seguiremos discutiendo qué sigue pasando con estas regulaciones, qué pasa en el Gran Premio de China y todo lo que se viene en la Fórmula 1. Listo, muchas gracias.